Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. El seminario de hoy es sobre la evaluación postural. Esta va a ser la parte teórica sobre el tema. Van a ver que la asignatura le da mucha importancia a la evaluación postural. Vamos a tener este seminario, después van a tener el laboratorio de habilidades clínicas 4 y un taller específico de evaluación postural. Para esas dos actividades que son más prácticas, se los pido ahora, antes que me olvide cuando finalice la clase, la colaboración de que lleven short y las mujeres top si se animan para poder en el laboratorio de habilidades clínicas tener algunos voluntarios a ver si podemos hacerle algún tipo de diagnóstico en su evaluación postural. Y en los talleres se van a evaluar entre ustedes, así que para poder aprovechar que sea lo más práctico posible y lo más parecido a la realidad, estaría buenísimo que se animen a llevar short y las mujeres short y top para poder hacer las evaluaciones posturales. Bien, y por otro lado, nos parece sumamente importante este tema porque como ustedes saben, las lumbalgias y las cervicalgias, o sobre todo las lumbalgias, son un motivo frecuente de consulta, pero sobre todo son recurrentes. Es decir, que una persona que consultó por una lumbalgia, lo más probable es que al año siguiente vuelva a consultar por una lumbalgia. Quizás los médicos ahí nos hemos quedado solamente con el tratamiento analgésico y que está perfecto, ¿no? Obviamente que hay que tratar de sacarle el dolor al paciente, pero una vez que ya reconsulta o es ya su tercera vez que viene por el mismo tema, deberíamos tener una solución mucho más superadora que a solo sacarle el dolor, sino que encontrar el problema biomecánico que seguramente tenga relacionado a ese dolor. Y en general... Puede haber otras patologías, obviamente, que generen dolores crónicos osteomusculares, pero en general son cuestiones biomecánicas de la postura o de los movimientos, ya sea también porque haya movimientos reiterativos en un trabajo o porque un deportista tenga un dolor por sobreuso de algún tipo de articulación, de tendón, etcétera, etcétera. Así que más allá de la medicina del deporte, aunque se dediquen a lo que se dediquen, es importante que sepan que hay profesionales que hacen buenas evaluaciones posturales, buenos estudios de la biomecánica del movimiento y que pueden darnos un montón de información y la verdadera solución al problema. Por eso también es importante saber a quién deberíamos derivar en caso de tener reiteradas consultas sobre un dolor crónico osteomuscular. Pero también por otro lado, uno hace una evaluación postural, no es que yo a todos mis pacientes que entran a mi consultorio terminan con una evaluación postural, siempre hay que ver el contexto de ese paciente y por qué vino a consultar. Quizás a alguien que comienza recién a hacer ejercicio físico por primera vez y va a ir dos veces a zumba o a natación, no voy a hacerle toda una evaluación postural que me va a llevar muchísimo tiempo, sino que por ahí la cito con un nuevo turno y poder aprovechar el tiempo para diferentes cosas. Sí, sí o sí le haría una evaluación postural a alguien que está aumentando su intensidad de ejercicio y que ya esa intensidad es de alta carga de volumen de ejercicio, porque tengo que también ver que ese ejercicio no empeore alguna condición que ya tenga el paciente, ¿sí? O el atleta o el trabajador. Bien, voy a empezar con la presentación. Obviamente que tenemos que ver una definición de qué es la postura, pero la postura es cómo ay, no me salen las palabras, la posición relativa que adoptan las diferentes partes del cuerpo, la posición que toma el cuerpo en el ambiente, ¿sí? Cuando uno le va a pedir a alguien que va a comenzar a hacerle la evaluación postural, le pide que se pare como se para normalmente, ¿sí? Una postura correcta es la que permite un estado de equilibrio muscular y esquelético que protege a las estructuras corporales de sostén frente a las lesiones o a las deformaciones progresivas. Y una postura incorrecta son consecuencias de fallos
o asimetrías en la relación entre diversas partes del cuerpo. Como les decía, ¿qué tiene como objetivo realizar una evaluación postural? Sobre todo es detectar desalineaciones o asimetrías que puedan predisponer a lesiones o dolor, ¿sí? Como les decía, ya sea en un atleta o una persona que va a realizar un trabajo físico importante dentro de su actividad laboral. También es evaluar la relación entre postura y función muscular articular. Vamos a ver que no solo es importante la evaluación estática, sino que también cuando uno tiene una sospecha, hay varias maniobras o varios ejercicios en donde la relación es al mover esa articulación nos podemos llegar a dar cuenta de alguna asimetría, alguna falta de fuerza, alguna debilidad muscular. Obviamente que esto es fundamental para prevenir las lesiones en personas físicamente activas y en la población en general, y monitorear cambios posturales con el tiempo o después de intervenciones. En diferentes deportes es muy importante hacer evaluaciones físicas o evaluaciones posturales, por ejemplo, post cirugía del ligamento cruzado anterior. Va a haber determinados protocolos de ejercicios que a determinado ángulo de flexión sí, ángulo de flexión o cualquier tipo de ángulo que se genere en esa articulación nos va a dar el alta del paciente, ¿sí? Entonces son fundamentales este tipo de maniobras o evaluaciones posturales dinámicas. ¿Cómo debe hacerse una evaluación postural? Como les decía, no es que a todo el mundo yo le voy a hacer una evaluación postural, sino que hay que ver el contexto. Pero bueno, hay que tener un ambiente, obviamente, un espacio iluminado, que esté cálido, porque el paciente debe quedarse con la menor ropa posible, ¿sí? Las mujeres con un top y una calza o un short, pero que ese short tampoco genere muchos pliegues, porque muchas veces nos pueden dar algunos errores o confusiones al mirar. O sea, lo ideal es que nosotros podamos identificar los diferentes puntos anatómicos. Obviamente que el paciente tiene que estar descalzos, no, inclusive sin medias, ¿sí? Yo he visto evaluaciones posturales en fotos con zapatillas y obviamente que ya ese plano de apoyo ya nos cambia absolutamente todo, entonces tiene que ser descalzo y sin medias. Al principio uno le puede pedir que tome una posición relajada y luego después cuando va avanzando en la evaluación le puede pedir, bueno, a ver, ahora no, acomoda esta postura o algo o acomodas los pies, cómo te sentís con esa postura, etcétera, etcétera. Eso se va viendo con la práctica. Los instrumentos que necesitamos para hacer una evaluación postural, ahí yo puse la plomada porque hay un libro que inclusive yo lo tengo acá, que habla eso, que utiliza la plomada como una línea media que ahora vamos a ver, y para que esa línea quede totalmente en eje, digamos, se usa una plomada, ¿sí? Pero no es que la necesitamos para hacer la evaluación, sino que está descrita en muchos libros porque así se hacía anteriormente el análisis de la evaluación esta postural. Ahora existen aplicaciones que te tiran un montón de líneas y te sacan un montón de ángulos y quizás no necesitamos la plomada. Sin embargo, por ejemplo, la parte cuadriculada del fondo de un consultorio yo lo sigo teniendo así porque me es muy útil y enseguida te das cuenta de los desniveles que pueden llegar a aparecer. Muchas veces yo saco fotos y el análisis lo hago luego cuando es muy quisquilloso, lo hago atrás de las fotos más tranquilo en la computadora. Pero básicamente eso sería lo que se utiliza. Algunos también utilizan calibradores o escuadras para sacar algunos ángulos que también son válidos. Por otro lado, no es que necesitemos un consentimiento informado del paciente firmado y sellado, sino que en realidad esto del consentimiento informado es explicarles para qué le vamos a hacer una evaluación postural.
Siempre que el paciente queda en ropa interior es un estado de vulnerabilidad, entonces siempre explicarle por qué pues, va a estar en short y top en ese caso o con el torso desnudo y cómo va a ser el procedimiento. Muchas veces también a mí me ha pasado que no me alcanza el tiempo en la primera consulta, entonces ya le explico que en la segunda consulta vamos a hacer una evaluación postural y que venga con ropa cómoda para poder ver bien los puntos anatómicos. Entonces, acá en este punto el consentimiento informado tiene que ver más que nada con explicar bien al paciente qué es lo que le vamos a hacer para que no se sienta incómodo, que eso es también una de las partes principales de una consulta. La evaluación postural estática se va a hacer en los cuatro planos, frontal, posterior y ambos perfiles. ¿Sí? Es importante que se miren los dos perfiles porque pueden haber diferencias. ¿Sí? Siempre les aconsejo ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Eso depende del gusto y piacere de cada uno, pero sí seguir un orden para no ir perdiéndose de ningún punto anatómico. Muchas veces yo a veces tengo duda y en el mismo cuando veo algo digo, esto será tal cosa", ya digo, a ver, ponete en perfil de un lado, al lado izquierdo, al lado derecho, y ahí vuelvo luego al plano frontal. Pero bueno, cuando uno recién arranca, está bueno tener un orden para ir siguiendo todas las alineaciones, ¿sí? Bien, como les decía, esta sería la línea diplomada ideal en una vista lateral, ¿sí? Como ven en el libro que les dije que es del año, no sé, del 80 y pico, es retro, pero es el mejor libro, el Kendall, ¿sí? Lo tienen ahí. En la Biblia obligatoria tienen algunos capítulos o algunas partes de capítulos porque es muy largo, es un libro muy largo, pero es muy interesante. Así que tienen algo ahí en la biblio obligatoria. Bueno, viendo la vista lateral, ¿sí? Esta línea que sería de una postura normal, tendría que pasar, es una línea que uno se imagina, ¿sí? Que tendría que pasar ligeramente posterior al ápex de la sutura coronal, ¿sí? Acá a través del conducto auditivo externo, acá por ahí punto medio del hombro, se ve mejor en esta zona, ¿sí? Luego a través de los cuerpos lumbares, vertebrales lumbares, en esta zona, debería pasar a través del promontorio sacro, luego ligeramente posterior a la articulación de la cadera, acá ligeramente posterior, ligeramente anterior al eje de la articulación de la rodilla, ligeramente anterior al malelo externo y a través de la articulación calcáneo-cuboide, ¿sí? Este sería el eje normal de una vista lateral, de una postura normal, ¿sí? Bien. Luego, si vamos al plano frontal o frontal o posterior, sería lo mismo. En realidad, este eje es el eje de gravedad del plano medio sagital y sería comenzar por intermedio de los talones, ¿sí? Cuando uno le pide a un paciente que se pare de forma derecha, digamos, generalmente los talones no, o en realidad los malleolos internos no deberían estar más de 4 o 5 centímetros, más o menos, y acá no se le deberían juntar las rodillas, ¿sí? Pero bueno, esta línea entonces medial se dirige desde esta parte de los talones hacia arriba hasta las extremidades inferior y continúa por la línea media de la pelvis, pasando por la columna en medio de la columna vertebral, que deberían ser las apófisis, pasando por el esternón, cráneo, ¿sí? Y mitades derecha e izquierda tendrían que recibir la misma, en general la misma carga, ¿sí? Que esto a veces no sucede. Bien. Entonces, en la figura A nosotros tenemos en la vista lateral esta postura que sería lo normal con la línea que ya nombramos.
Cuando, por ejemplo, la cabeza está por delante, más por delante de esta línea, se llama anteversión de cabeza, ¿sí? Lo mismo vamos a ver con la cadera. Si ustedes observan acá, donde está la espina ilíaca, ¿sí? En esta postura, en la B, la espina ilíaca está mirando hacia abajo, direccionado hacia abajo, y el sacro está hacia arriba, o sea, tiene una rotación en este sentido, ¿sí? Y esto sería una anteversión de cadera. Si nosotros miramos la línea, la cadera está más por delante que por detrás de esa línea, ¿no? Lo mismo acá tendremos que ver los hombros cómo están posicionados, pero ya me da la sensación de que los hombros también están en una anteversión. En una anteversión ya lo vamos a ver y claramente esto aumento de la cifosis dorsal. Bien, en la figura C lo que tenemos es todo lo contrario. Seguimos teniendo una anteversión de la cabeza. Pero cuando vamos a la cadera vemos que la hipófisis, sí, perdón, la espina ilíaca está rotada hacia atrás, ¿sí? Y el sacro se mete para adentro, ¿sí? O sea que la rotación es hacia atrás, es una retroversión de cadera. Y eso también nos condiciona a perder nuestra curvatura normal de las lumbares, la lordosis lumbar. Y acá también tenemos una retroversión de cadera, pero con no tanta pérdida de nuestra lordosis, ¿sí? Pero con una compensación cifótica en este sentido y la cabeza sigue estando en anteversión. Entonces, esto es para que ya tengan, lo tienen que resaber, lo que quede muy claro cuándo es una anteversión de cadera, cuando, ¿sí? La pelvis rota hacia adelante, cuándo es una rotación, una retroversión de la cadera, cuando rota hacia atrás, ¿sí? Esto sería lo normal. Pero además la pelvis puede estar inclinada hacia los laterales, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es lo que sucede. Esto sería en un plano frontal o posterior. Acá a veces es importante también prestar atención a los hoyuelos sacros, que podemos ver a veces un desnivel y también nos va a decir, obviamente que igual las espinas ilíacas son las que nos van a marcar este, em, esta desnivel también es un punto anatómico importante, ¿sí? Y las crestas ilíacas sobre todo. Bien, si prestamos atención a la postura de la cabeza, ¿sí? Esto sería una postura normal o ideal de la cabeza. Nosotras tenemos una lordosis cervical fisiológica, ¿sí? Cuando esa lordosis cervical se pierde, tenemos la famosa, no, tengo la columna rectificada, ¿no? Que yo escucho muchas veces, ¿no? Porque el traumatólogo me dijo que tengo cervicalgia porque tengo la columna rectificada. ¿Viste? Y digo, entenderán los pacientes de eso, ¿no? ¿Y qué solución le dio el traumatólogo a esa situación? No sabemos. Bien, pero siempre que hay una pérdida de la lordosis cervical, nuestra cabeza va a quedar en una posición de anteversión. Quizás en esta se ve mejor que en esta figura, ¿sí? Y cuando nosotros vemos esta postura cervical, obviamente que hay músculos involucrados. Y siempre que hay un cambio en la postura, va a haber músculos que se encuentran acortados y músculos que se encuentran alargados. Acortados pueden ser también hipertensos, ¿sí? Y alargados también pueden ser lo que se diría debilitados o sí, que no tienen fuerza, ¿sí? Y los acortados que tienen excesiva fuerza. Entonces, todo lo que está acortado, demasiado tenso, hay que tratar de flexibilizarlo y todo lo que está alargado, débil, hay que tratar de fortalecerlo. Y es la base de todas estas asimetrías que se pueden ir formando. Y como verán, con estos 5 tips que les tiré, ya hay un montón para hacer, ¿sí? Y que los kinesiólogos van a tener un montón de trabajo para hacer.
y el médico también un montón de recomendaciones para hacer. En el caso de la rectificación de la cabeza, entonces los músculos acortados van a ser todos los posteriores, suboccipital y el esternocleidomastoideo por cómo se insertan también. Y los que van a estar alargados o debilitados son todos los anteriores, que son los flexores profundos del cuello. Em, en esta asignatura nadie le va a preguntar dónde se insertan los músculos, sí la zona, pero sobre todo para que ustedes puedan entender la biomecánica. Si yo entiendo la biomecánica o cómo funciona ese músculo, y si les digo está cortado este músculo, ustedes saben cómo funciona ese músculo, directamente se les va a venir a la cabeza cómo va a estar la postura, ¿sí? Entonces, desde ese lado, no es que nos interese que sepan, deberían, porque ya deberían estar en cuarto año, pero más que nada es por la biomecánica y no por que se acuerden de memoria la inserción de un músculo, ¿sí? Bien, después de la cabeza tenemos los hombros, vamos a ver cómo es la postura de los hombros. La postura de los hombros está determinada por la escápula, ¿sí? Y la escápula se encuentra, ahí está, digamos, pegada a la parrilla costal en la parte posterior. Tienen que ubicarse entre la segunda, tercera costilla hasta la séptima, octava costilla aproximadamente. Esa es la zona que debería ocupar la escápula, ¿sí? El borde lateral de las escápulas debería no estar a más de 5 o 7 centímetros desde la columna hasta el borde, ¿sí? En cada lado. Deberían ser simétricas, sin una rotación excesiva, y el ángulo inferior sí estaría dirigido hacia la séptima costilla. Obviamente que hay variaciones, ¿no? Tiene una ligera inclinación anterior y rotación hacia arriba, que es fisiológica. Las clavículas tienen que estar horizontales, como pueden ver acá, ¿sí? Y bueno, el omóplato son los que le dan la estabilidad y la movilidad, toda la movilidad al hombro, que esta articulación sumamente importante, que eso sí ya lo deberían saber, y no lo vamos a repetir, lo tienen cualquier cosa para repasar en un apunte de la asignatura específico, ¿sí? Y lo pueden repasar desde ahí, pero es sumamente importante que sepan cuál es la movilidad de la cintura escapular. Acá lo vamos a resumir de alguna forma, o sea, las escápulas se pueden elevar, ¿sí? Y cuando nosotros le pedimos que eleve, si hay alguna simetría en esta, lo podemos observar y eso también va a ser porque algunos músculos están acortados y otros alargados. Lo mismo en la depresión. En aducción, abducción, ¿sí? Campaneo externo o campaneo interno. Siempre todos estos movimientos tendrían que ser simétricos entre ambos escápulas, en caso que no lo sean. De ahí asimetrías musculares sí, asimetrías musculares que pueden tener diferentes causas, ¿sí? Por atrofia muscular, porque por algo neurológico o por algún otro tipo de atrofia. Cuando nosotros observamos los hombros desde una vista lateral, esta es la posición quizás más frecuente que observamos, que es la anteversión de los hombros, porque por acá estaría la línea media imaginaria que nosotros ya les nombré, y como verán, un aumento de la cifosis dorsal. Y claramente todos los músculos que están por delante están acortados, tironean, ¿sí? Y rotan el hombro sí, rotación interna del hombro que generan esta postura. Entonces el recto, perdón, los rectos no, los pectorales y el serratio están acortados y el subescapular, que también genera una rotación interna, van a estar acortados. Todo lo que es posterior va a estar alargado, debilitado como el trapecio, más que nada sí, en su parte media inferior, romboidales y rotadores externos. Bueno, acá como pueden ver en esta foto, lo que es un aumento de la distancia entre escápulas, ¿sí? Acá estaría la columna. Entonces, esto de acá a acá hay más de
no sé cuántos centímetros habla, pero hay más de 7 centímetros. Y esto se debe a que tenemos músculos que también están tironeando hacia adelante y hacia una rotación interna, generalmente dada por el acortamiento del serrato anterior, de los pectorales y el subescapular, y debilidad en el trapecio, sobre todo en sus partes media e inferior, en el infra y el supraespinoso. Esto sería todo lo contrario, ¿sí? Que la distancia entre las escápulas y la columna es menor y obviamente que es todo lo contrario a lo que sucede en la foto anterior, digamos, tenemos un acortamiento de todo lo que sería trapecio y romboidales y una debilidad en el serrato anterior. Acá, si ustedes pueden ver, hay un ángulo, el ángulo inferior de la escápula derecha está más medial, está más rotado y eso se puede ver a un acortamiento del elevador de la escápula o romboidales y una debilidad o el trapecio puede estar alargado generalmente en su parte inferior y el serrato también con una debilidad. Y acá tenemos un descenso, bueno, esto muchas veces el descenso de una escápula con respecto a la otra es mínimo, uno no se da cuenta, ve que hay algo diferente, entonces lo que yo hago es acercarme y marcar los bordes inferiores de cada escápula con mis propios dedos o le hago una marquita con una lapicera y ahí también le pido que haga ciertos movimientos como vimos más arriba, de elevación descenso o en campaneo y también sigo la línea para ver qué diferencias se pueden llegar a cortar, a mostrar. Entonces lo que tenemos acá es un descenso de la escápula más allá de T2, T7 y esto se puede ver a un acortamiento pectoral, del pectoral mayor, del dorsal ancho y una debilidad del trapecio. Bien, una situación que se da bastante frecuente es lo de la escápula alada. Eso significa que la escápula se despega de la parrilla costal más de lo normal, ¿sí? Y también en esta situación hay músculos que están debilitados y algunos que están tensos. A veces si tenemos dudas de si es una escápula alada o no, lo que le pedimos al paciente es que apoye las dos manos sobre la pared y que haga fuerza contra la pared, como está haciendo en esta foto, y ahí vamos a ver cómo esa escápula queda más alada todavía. Cuando vemos una escápula alada significa que también hay músculos que están debilitados, como el serrato anterior, ¿sí? Que es el principal, digamos, responsable de esta escápula alada, el trapecio medio inferior y el romboides. Y después hay músculos que están tensos, como el pectoral menor, y la parte del trapecio superior y elevador de la escápula también van a estar tensos. E inclusive, si ustedes ven en la imagen, vamos a observar que este trapecio es totalmente diferente en su parte superior, ¿no? Que este trapecio. Entonces ahí ya tenemos varia información a través de lo que observamos. Y bien, este es un claro ejemplo de que a pesar de que Nadal debe tener a su servicio todo lo que se puedan imaginar, cuando un atleta o un también trabajador que trabaja con su físico tiene un lado digamos, un lado hábil y el otro no hábil, el lado hábil se desarrolla mucho más porque lo usamos mucho más que el no hábil y esto es lo que genera estos desbalances musculares que obviamente en alguien que está sumamente entrenado se nota muchísimo más. Nadal es zurdo, ¿sí? Pero si pueden observar, el desbalance es inclusive hasta no solo el brazo, sino que incluye todo lo que es pectoral y tórax, ¿sí? Entonces, esto es lo que genera dolores, estos desbalances, dolores, y eso que él debe tener un montón de kinesiólogos y profesionales para que lo guíen, y sin embargo, en cierto punto no se puede evitar. Bien, cuando
nosotros miramos la columna en el plano lateral, tenemos nuestras curvaturas fisiológicas que comienza con la lordosis cervical, luego tenemos la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. Esto también ya lo tienen que saber. em, de memoria, ¿sí? Cuando existe un aumento de la cifosis dorsal, también en este punto hay músculos que están acortados, como los erectores cervicales, los elevadores de la escápula, los pectorales, el trapecio superior y los escalenos. Y va a haber músculos alargados, que sobre todo serían estos, que son los flexores cervicales, romboidales, serrato anterior, trapecio inferior y medio, ¿sí? Siempre que hay que hay un desbalance, hay músculos acortados y alargados. Y en su tratamiento hay que tratar de hacer todo lo contrario. Los músculos debilitados los tenemos que fortalecer, los músculos acortados o demasiado activos los tenemos que lograr flexibilizar. Un punto muy importante es que muchas veces una mala postura en cierta zona del cuerpo nos va a dar, o sea, el cuerpo lo que hace es una posición antálgica no me sale la palabra, ay, Dios mío. Una compensación, no me salía. Una compensación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la postura típica cuando uno mira el celular, que esta sociedad se la pasa muchas horas mirando el celular. Bien, y esta postura de una anteversión de la cabeza con una rectificación de la columna cervical lleva a un aumento de la cifosis dorsal, ¿sí? Y esa cifosis para compensarse hace una hiperlordosis a nivel lumbar que puede llegar a tener también una anteversión, perdón, una retroversión de cadera, no, perdón, una anteversión de cadera. ¿Sí? Acá está tenso el psoas ilíaco, o sea que me tira la pelvis para adelante, como compensación también de esa hiperlordosis. Entonces, muchas veces uno ve o uno solo evalúa la parte donde el paciente tiene el dolor y en realidad todo se encadena mucho más arriba o mucho más abajo y eso lo vamos a seguir viendo en las próximas diapositivas. Entonces, una rectificación de las cervicales que me lleva a una cifosis. Esta cifosis se compensa con una hiperlordosis lumbar y una anteversión de cadera, ¿sí? Bien, y si seguimos prestando atención a un plano lateral y sobre todo a la columna lumbar, vamos a ver que en general las hiperlordosis lumbares se acompañan de una anteversión de cadera. Hay que ver si esa hiperlordosis lumbar la predispone la anteversión de cadera o un aumento de la cifosis. Tenemos que ver todo en su conjunto y empezar a sacar conclusiones. En este caso, en la anteversión de cadera, que aumenta la lordosis lumbar, también va a haber músculos acortados o hiperactivos. Estos van a ser aquellos que traccionan la pelvis hacia adelante, ¿sí? Y dentro de ellos están el psoas ilíaco, ¿sí? Que es el principal responsable, ¿sí? Tira la pelvis hacia adelante, el recto femoral y el sartorio. Y los músculos también van a estar acortados en esta zona, los erectores espinales lumbares. El tensor de la fascia lata puede estar acortado o no. Muchas veces encontramos también que está acortado, otras veces no. Si no, sí o sí tiene que estar corto. Después vamos a ver que se puede también evaluar a través de alguna prueba dinámica. Y los aductores también pueden llegar a estar acortados y más que nada también tener más que nada generar una consecuencia junto con el tensor de la fascia lata. En realidad, si lo vemos en un plano frontal o posterior,
el desnivel de las crestas ilíacas. Lo vamos a ir viendo también. Y después va a haber músculos que están débiles o alargados, ¿sí? Estos van a ser los abdominales porque tengo esta anteversión de cadera y van a estar estirados, ¿sí? Los abdominales, sobre todo el recto abdominal y oblicuo. El glúteo mayor puede estar también alargado y debilitado y pierde la fuerza extensora de la cadera. Bueno, también cuando uno dice glúteo mayor, también puede estar involucrado el medio y el menor, pero bueno, en mayor medida va a ser el glúteo mayor. Em, y los isquiotibiales también puede estar alargados porque, bueno, la pelvis está inclinada hacia adelante, entonces pueden estar elongados si esta pelvis tiene gran inclinación y muchas veces los isquiotibiales, en realidad, tratando de compensar esa inclinación hacia adelante de la anteversión, se acortan para poder estabilizar la pelvis y volverla hacia atrás. Entonces, ahí también después vamos a ver una maniobra dinámica muy fácil, que es flexionar el tronco sobre las piernas para ver digamos, cómo están esos isquiotibiales. Bueno, eso era sobre la hiperlordosis lumbar. Cuando nosotros vemos a la columna lumbar que pierde en realidad su lordosis, podemos sospechar en que hay una retroversión de cadera. Y en la retroversión de cadera vamos a tener todo lo contrario, la pelvis gira hacia atrás, la cola se mete para adentro y los músculos acortados o hiperactivos van a ser los isquiotibiales que me tiran el sacro. El glúteo mayor va a estar también acortado y abdominales acortados. Los músculos alargados van a ser todos los contrarios. Los flexores de la cadera, el psoas ilíaco, el recto femoral van a perder su tensión y no pueden mantener la pelvis en posición neutra. Los erectores espinales lumbares van a estar débiles también y contribuyen a la pérdida de la lordosis lumbar. Bien, todo esto sobre la columna, en la vista lateral de la columna. Luego también vamos a observar la vista posterior de la columna. Y vamos a empezar a observar la cuestión de la escoliosis, que la escoliosis es cuando la columna tiene una curvatura lateral, ¿sí? Que no es normal. Nosotros en el plano posterior deberíamos ver todas las apófisis alineadas cuando vemos que falta una alineación en esas apófisis, empezamos a observar una escoliosis. En este caso, por ejemplo, tenemos una curvatura, pero no se compensa absolutamente nada. Seguimos viendo los hombros a la misma altura, las caderas a la misma altura y el triángulo de la talla, que es este triángulo que se forma por el borde interno del brazo y la cintura de la persona, se llama triángulo de la talla, siguen siendo simétricos. Acá también es muy importante cuando nosotros evaluamos la columna desde el plano posterior, observar los pliegues glúteos, que son estos pliegues, que se vean simétricos. También otro es observar los hoyuelos sacros, ¿sí? Que también si uno los ve pueden estar desnivelados. En cambio acá, en esta ya curvatura lateral, también observamos un desnivel en los hombros, un desnivel en los triángulos de la talla, y bueno, pero los pliegues glúteos siguen siendo simétricos. En esta vemos que los hombros están nivelados y en esta también desnivel y diferencia en el triángulo de la talla. La realidad es que las escoliosis tienen distintos orígenes, se los pueden dividir en estructural y no estructural. En realidad, los no estructurales también pueden llamarse funcionales. Y obviamente que todas estas desviaciones de las columnas generan un desequilibrio muscular y también vamos a tener músculos acortados o alargados.
músculos acortados en la parte de la curvatura cóncava y músculos alargados en la parte de la curvatura convexa, ¿sí? Esto de cóncavo y convexo también ya tienen que tener esas definiciones bien internalizados para seguir aprendiendo sobre la evaluación postural. Bien. Acá un cuadrito más o menos para definir. Seguramente cuando cursen traumatología van a ver mucho mejor el tema de la escoliosis. Acá nosotros queremos hacer sobre todo la diferencia en aquellas que son una actitud escoliótica, es decir, que parece ante una evaluación postural, parece que hay una escoliosis, pero cuando le hago la maniobra de Lams o miro otras partes del cuerpo, ya lo descarto por las características que ahora vamos a ir viendo. Después, si es quirúrgico o toda su resolución en escoliosis más grave, ya es parte de la traumatología, ¿sí? Pero bueno, dentro de las escoliosis estructurales vamos a tener la idiopática, que es la más frecuente, ¿sí? Y cuando existe una escoliosis estructural, significa que hay una vértebra que está rotada, ¿sí? Y a eso se define con estructural. Em, y al rotarse una o dos vértebras, eso hay que ver, genera esta curvatura lateral. Después, un punto importante para el diagnóstico y para definir si esa escoliosis es leve, moderada o grave, está el ángulo de Cobb, que ahora más adelante lo vamos a ver. Y si ese ángulo de Cobb es mayor a 30 grados, estamos hablando de una escoliosis severa que sí o sí tiene que tener manejo por un traumatólogo y especialista en traumatología y ortopedia. Bien, la causa de la escoliosis idiopática es desconocida. En general vamos a tener un triángulo de la talla asimétrico y las líneas glúteas simétricas, ¿sí? Luego hay una escoliosis congénita, que la que también es por una rotación vertebral, no se corrige con la postura, es idiopática, congénita y generalmente es cuestiones neuromusculares y requiere seguimiento. Y después tenemos todas las que están asociadas a diferentes patologías como parálisis cerebral, distrofias, que bueno, compromete mucho más a la postura, ¿no? Y después dentro de las no estructurales o funcionales tenemos la degenerativa, el adulto, o sea, si no hacen ejercicio van a terminar con cifosis. Ahí tienen otro por qué hacer ejercicio físico, ¿sí? Claramente aparece cifosis y escoliosis en la adultez si no hacemos ejercicio físico por la artrosis, por la osteoporosis, por la degeneración discal. Bueno, y obviamente que es más frecuente en mujeres por las cuestiones hormonales luego de la posmenopausia. Y después tenemos la actitud escoliótica, que esta sí es bien funcional y es una curva en realidad flexible porque no existe una rotación vertebral, sino que es por la postura que uno toma, ¿no? Y se corrige cuando uno se acuesta o cuando le pedimos que haga la maniobra de Downs, que más ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar cómo es, vamos a ver que esa escoliosis se corrige, es una actitud escoliótica. Bien. Como les comentaba entonces, en la escoliosis lo que se produce es una rotación de la vértebra y cuando nosotros le pedimos que haga la maniobra de AMS, que consiste en al paciente pedirle que flexione el tronco sobre las piernas sin doblar las rodillas y con la cabeza colgando, ¿sí? Con las manos, los brazos estirados, así como se ve en la foto, o con los brazos colgando lo más relajado posible. El observador se puede poner de frente o en la parte posterior. A mí me gusta más observar la maniobra desde la parte posterior y le pedimos que se vaya eh, elevando el tronco de forma lenta para ver si aparece este signo de la jiba, ¿sí? Que en realidad es al estar la vértebra rotada, es como sobresale la costilla, ¿sí? Es lo que me va a producir la jiba o la elevación de esa parte del tronco,
de esa parte del hemitórax, digamos. Obviamente que si observamos a esta chica, tiene una escoliosis severa, después se verá si es el ángulo de Cox es mayor a 30 o no, pero como ven acá también tenemos una asimetría en el triángulo de la talla, un desnivel de los hombros y bueno, no se ven los pliegues glúteos por la foto, pero es muy importante observar esto. Cuando uno tiene los pliegues glúteos o los hoyuelos sacros nivelados al mismo nivel, ya estamos descartando que haya un desnivel o una diferencia entre el largo de los miembros, ¿sí? Entonces, la patología es de la columna, ¿sí? Cambio, cuando observamos que hay un desnivel en los glúteos, podemos estar ante la sospecha de que haya una diferencia entre el largo de los miembros. Muchas veces también para poder descartar eso le podemos pedir al paciente que se sienta en una silla y volverle a realizar la maniobra de Adams. Si la maniobra de Adams en ese momento se ve normal, es porque la escoliosis se debe más a miembros inferiores, uno más corto que el otro o uno más largo que el otro, y no a un problema específico de la columna, de una rotación de la vértebra. Como les decía, obviamente que uno puede hacer el diagnóstico de una escoliosis leve moderada en el consultorio, después se verá si se necesitan más estudios complementarios. El estudio complementario ideal sería una espinografía y si podemos pedir una espinografía con medición de miembros inferiores es lo mejor, ¿sí? Pero bueno, con una espinografía ya sería mucho mejor, que muchos nada más piden eh, solamente la zona que pareciera que aparece la escoliosis, no sé, le piden columna lumbar o columna dorsal solamente y en realidad tenemos que ver todo lo largo de la columna. Cuando tenemos esa espinografía, ¿sí? Lo que se hace es desde el borde inferior de la última vértebra que aparece como que empieza la curvatura, toma una línea, se realiza una línea, ¿sí? Lo mismo en el borde inferior de la última vértebra donde comienza esa curvatura de la columna, se realiza otra línea y este ángulo que se forma con esas dos líneas se saca el ángulo de Cobb. Muchas veces uno ya lo puede pedir también en el informe el ángulo de Cobb y lo sacan los mismos radiólogos. Si no, hay muchos que les gusta, hay unos quizás traumatólogos que específicamente se dedican a columna, les gusta sacar ese ángulo a ellos mismos y empezar a definir ahí el tratamiento. Como le decía, la escoliosis idiopática es la más frecuente, es la que infanto-juvenil o en adolescentes, ¿sí? Lo ideal puede seguir avanzando, lo ideal es que tratemos de que no, y por eso es muy importante tener en cuenta que también van a estar va a haber como les dije, los músculos de la concavidad acortados y los de la convexividad alargados, y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar sobre esos músculos para que esa escoliosis no avance. Y esto es muy importante. Los que van a estar acortados de un lado van a estar alargados del otro, ¿sí? Es solo imaginárselo y racionalizarlo y enseguida les va a salir, ¿sí? Si tenemos en claro cuál es el lado cóncavo y cuál es el lado convexo, todo el resto, qué músculos tenemos en la columna, todo el resto sale naturalmente. Bien, también hablamos mucho de la retroversión de pelvis, anteversión de pelvis, pero bueno, como les decía, también puede haber una inclinación lateral de la pelvis. Muchas veces eso está dado por esta diferencia entre los miembros, a lo largo de los miembros, pero otras veces se deben solo a cuestiones musculares, como por ejemplo, nosotros si vemos acá en esta imagen, estos músculos están acortados del lado derecho, si lo estamos mirando de podemos, plano posterior, ¿sí? El cuadrado lumbar está el lado derecho sería, si lo vemos en un plano posterior.
El cuadrado lumbar, los erectores espinales y los aductores del lado elevado están acortados o más tensos, ¿sí? Y en cambio, los que están del lado del descenso de la pelvis están alargados o débiles el glúteo medio y el glúteo menor, el oblicuo, el cuadrado lumbar del lado descendido, ¿sí? Siempre hay, como les digo. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos para flexibilizar los que están acortados, para fortalecer los que están debilitados. Y en esto también no solo los kinesiólogos nos van a ayudar un montón en este tema, sino que también los profes de educación física. Hay muchos profes de educación física que hacen muy buenas evaluaciones posturales y muy buenas evaluaciones biomecánicas. Así que también los tenemos que tener ahí de aliados. Bueno, luego de observar la cadera y pelvis, nos vamos un poco a observar las rodillas. Esto también son términos que ya los tendrían que tener naturalizados, que es un genuvaru, que es un genuvalgo, ¿sí? Un genuvalgo es cuando las rodillas se acercan a la línea media, ¿sí? Y en general puede ir acompañado de tobillos separados, en ocasiones pronados, no siempre, o sea. Suele haber una rotación interna de la cadera, un valgo de rodillas y unos tobillos pronados. Eso es lo más frecuente, pero no siempre significa que en todas las personas que tengan un genuvalgo van a encontrar los tobillos pronados, ¿sí? En este caso, en un genuvalgo van a estar acortados los músculos aductores, el tensor de la fascia lata, la banda iliotibial. Y van a estar alargados, en general el glúteo medio tiene mucho que ver, el vasto medial y el tibial posterior. Em, el gen valgo, las mujeres tenemos una cuestión fisiológica por nuestras caderas, que son más angostas, y porque tenemos un ángulo Q, que es el ángulo que ya también lo deben haber estudiado, de la cabeza del fémur menor, y eso hace que nuestro fémur se dirija más hacia medial, ¿sí? Y nos predispone más al genualgo y sobre todo cuando caemos de un salto, ¿sí? O cuando hacemos rotaciones de algún tipo, o dejamos la pierna en pivot, eso nos genera más riesgo de tener ruptura del ligamento cruzado anterior. Em, bien. ¿Qué sucede en un genuvaro? O sea, es todo lo contrario. El genuvaro, las rodillas tienden a estar más separadas de la línea media que vimos anteriormente y muchas veces cuando vemos un genuvaro se acompaña de todo lo contrario, una rotación externa de la cadera y una supinación de tobillos, no siempre como les vine diciendo. Pero en general, los músculos acortados en un genuvaro van a ser el glúteo mayor, los isquiotibiales, y los músculos alargados van a ser los aductores, el tensor de la fascia lata, el vasto lateral, ¿sí? Obviamente que estas posiciones también en un futuro pueden generar otros tipos de tendinopatías rotulianas, artrosis de rodilla, lesiones en los meniscos, ya sea externo o interno, dependiendo la postura de esas rodillas. Y dentro de esas rodillas también tenemos que observar la alineación de la rótula. Em, que muchas veces, o sea, la alineación de la rótula va a depender de su relación con la musculatura. Si una debilidad en el vasto medial va a generar una desviación lateral de la rótula. Si una tensión en la banda iliotibial va a generar que la rótula esté más hacia lateral que a medial. Y alteraciones del glúteo medio también van a predisponer a un valgo dinámico de rodillas, ¿sí? Esos son dos factores también de riesgo para la ruptura del ligamento cruzado anterior. Bueno, ahora tengo otra diapositiva, sí, más adelante en eso. Bien, si observamos los tobillos, lo más importante es observar el tendón de Aquiles, esto sería en el plano posterior,
¿sí? El tendón de Aquiles debería ser perpendicular al piso en una línea recta, ¿sí? Cuando esa línea recta en realidad va hacia más medial, se dirige hacia lo medial, quiere decir que tengo un tobillo supinado y por lo tanto la presión del pie al pisar va todo hacia externo, ¿sí? Lo que me es bastante común en ver en los pies cabos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve un pie cabo, un pie plano, mira también los tobillos y obviamente se tiene que ir a ver las rodillas y también la cadera. O sea, a veces la solución de los pies planos o pie clavos no están en los pies mismos ni con plantillas, sino que están más arriba. Lo mismo pasa si nuestro tendón de Aquiles se dirige hacia un ángulo más lateral, los tobillos van a estar pronados y eso me predispone a lo que se dice pie plano, ¿sí? Que es en realidad soportar toda la carga del peso hacia el interior del pie. Y todo esto en estático, pero también es muy importante observar, sobre todo en atletas o en gente que viene con dolores crónicos hace mucho tiempo, en realidad, cómo es qué es lo que sucede biomecánicamente cuando va caminando. Por eso a mí no me gusta para nada aquellos que hacen plantillas solo con el paciente parado, o sea, no les piden que caminen, no les estudia la biomecánica, o sea, cuando uno deriva a hacer plantillas porque cree que puede llegar a estar la solución ahí, eh, debería hacerse una evaluación estática y dinámica sí o sí, porque no es lo mismo cómo nos paramos que cómo caminamos y tampoco es lo mismo cómo corremos, cómo apoyamos el pie, cómo es nuestra biomecánica en todas esas tres situaciones. Bien, obviamente que los pies también los vamos a tener que ver. Hay gente, o sea, lo normal es que los pies cuando uno se para los ponga en paralelo. Un poco con divergencia es normal, ya cuando tenemos divergencia, ¿se acuerdan? Convergencia, divergencia, ya no es algo, una alineación normal de los pies. Muchas veces uno puede ver que se paran así, uno derechito y otros más divergente, o ambos convergentes, bueno, eso también obviamente tenemos que irnos más arriba a ver qué sucede con las rodillas y con la cadera para poder entender esa alineación de los pies. Algunas maniobras para ver. Muchas veces la alineación de los pies también se debe a una rotación de la tibia y estas maniobras nos pueden llegar a ayudar a encontrar rotaciones tibiales. Por otro lado, también hay muchas veces que nosotros tenemos que observar las rótulas y también las rótulas pueden estar mirando, o sea, convergiendo o divergiendo. Y en realidad se debe más a consecuencia de un valgo que nos parece que la rótula está mirando más hacia medial. Entonces, para eh, sacar ese estorbo, digamos, de las rodillas en valgo, les pedimos que se sienten en la camilla, que dejen las rodillas colgando y ahí vamos a ver exactamente la orientación de las rótulas sin el valgo o el varo de rodilla que nos puede estar confundiendo en esa orientación. Bien, y pasando un poco a quizás algunas cuestiones de la evaluación postural, me estoy olvidando, pero tenemos dos oportunidades más de seguir aprendiendo, así que, y todas las dudas que les vayan surgiendo, está bueno que lo anoten y nos saquemos porque tenemos dos, como les digo, dos oportunidades más para seguir charlando estos temas. Em, Primero y principal, una valoración dinámica es sobre la marcha, ¿no? Uno ya observa al paciente cuando está entrando al consultorio, se viene rengueando, obviamente algo está pasando, ¿no? Entonces, el primer evaluación dinámica que vamos a observar es la marcha. Y es importante observar todos los patrones de movimiento y las compensaciones que se van produciendo sobre esa marcha. Si no tenemos espacio, bueno, hay gente también que se dedica a hacer toda la biomecánica arriba de una cinta, ¿sí?
o a través de plataformas de sí, que por donde se camina y con un software, todo eso en una computadora, nos hace un estudio de la biomecánica muy, muy interesante, la verdad, todas las cosas que van apareciendo. Pero bueno. Tendríamos que empezar por la marcha. Después vamos a ver test sencillos de flexibilidad del cuello, flexibilidad de la columna, son test muy sencillos. Por ahí acá les explico lo que es más complicado. Espero que todos sepan que es una sentadilla, es un ejercicio muy noble, ¿sí? En donde se trabajan la mayoría de los grupos musculares, porque bueno, uno puede también a esa sentadilla generar muchas variables y trabajar grandes grupos musculares. Pero es también un ejercicio que nos evalúa muchas cosas, nos da mucha información, como ven en la imagen esta del chico, es como debería ser una correcta sentadilla. Entre las piernas y la columna se generan líneas paralelas y los cuádriceps con la cola bien con una orientación posterior, se realiza una línea perpendicular a estas dos líneas paralelas, ¿sí? Eso sería una buena postura. Lo que está marcando acá es ver que no se genere una hiperlordosis como está haciendo, ¿sí? Esta chica casi genera esta hiperlordosis, es que hay una debilidad en los flexores de cadera y tensores de la columna, etcétera, etcétera. Entonces nos va a dar un montón de información si se produce este desnivel en las caderas o como se ve en esta foto, ¿sí? Lo normal es que las caderas estén niveladas. Si se ocurre es porque generalmente hay una debilidad de los flexores de este lado de la cadera o hubo una cirugía del ligamento cruzado anterior y está debilitado, atrofiado esta parte de los músculos de esta pierna, sobre todo glúteo medio, etcétera. Nos va a dar un montón de información. También al mirar cómo se realiza una sentadilla desde el plano frontal, podemos ver, esto sería lo normal, ¿sí? Y esto ya sería anormal, digamos que se genera un genu valgo de rodilla, también nos habla de una debilidad del glúteo medio, ¿sí? Acá también mirando también del plano lateral, la punta de la rótula no debería sobrepasar los dedos de los pies, si se pasa, puede ser que no haya buena flexibilidad del tendón de Aquiles o puede ser que estén los isquiotibiales debilitados o también debilitados sóleos, gemelos, ¿sí? Eso después cada uno va sacando sus conclusiones porque también a esto podemos ir agregando dificultades o otros ejercicios para poder ir viendo qué músculos son los que están realmente debilitados o acortados. También podemos hacer la observación de los pies, ¿sí? Ya cuando levantan así el telón es que directamente no tienen fuerza en ningún grupo muscular del miembro inferior, ¿sí? O sea, hay que fortalecer todos estos miembros inferiores. Cuando realizan estas posturas también, nada, hay que ver la pisada y todos los isquiotibiales, el cortamiento de la fascia lata, también estoy pensando podría ser. Bueno, nada, hay que empezar a mirar toda la información que me dio la evaluación postural estática. Le agrego la sentadilla y también me va a dar un montón de información que debo empezar a atar clavos, no, atar, sí, nudos. Bien, otra, test que nos sirve mucho es el de Trendelenburg, ¿sí? Que en realidad uno lo puede hacer en estática, pero también se puede hacer, uno lo observa durante la marcha. Si le pedimos, por ejemplo, que haga una marcha con elevación de las rodillas, o sea que el miembro que va a estar en el aire, le pedimos que eleve un poquito más la rodilla de lo normal. A ver si ahí funciona. Ah. Bueno.
Cuando nosotros tenemos una debilidad del glúteo medio, a ver, vamos a poner de nuevo. ¿Cómo era? Ahí va. Acá la debilidad del glúteo medio sería del lado de derecho, ¿sí? En esta vista posterior, que no nos deja mantener en nivel las crestas ilíacas, ¿sí? Generalmente es debilidad del miembro que está apoyado, si no el que elevo, en el que está apoyado no puede mantener. Después hay ciertas compensaciones que uno puede ir haciendo también con la musculatura de la columna, que eso lo vamos a poder ver quizás más en vivo y en directo, que uno para tratar de nivelar la pelvis sube más el miembro que está en el aire y compensa con la musculatura de la columna. Con eso también lo vamos quizás a poder ver en vivo y en directo. Otra prueba muy interesante es la prueba de Thomas, ¿sí? Consiste en que se acueste el paciente boca arriba, ¿sí? Que deje colgando más o menos por arriba del hueco popliteo, apoye todo el cuerpo en la camilla, el resto quede colgando en el aire, ¿sí? Y uno de los miembros lo va a hacer una flexión profunda de cadera. Y vamos a observar qué sucede con el miembro que queda en el aire, ¿sí? Esto sería lo normal que debería suceder si todos los músculos están simétricos y no hay desbalances. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el recto femoral del cuádriceps se encuentra cortado? Nos va a elevar la punta del pie, ¿sí? Van, como pueden observar, cómo se eleva esta foto que es lo normal a esta foto que eleva, digamos, la tibia y el pie. Y luego cuando tenemos un acortamiento del psoas, en realidad se levanta toda la pierna desde el cuádriceps, ¿sí? Desde todo el fémur, digamos. Como ven, acá está todo apoyado, acá sobresale de la camilla por acortamiento del psoas. Bien, también tenemos una vista de frontal. Lo normal sería, aunque lo que yo veo es que tiene también un poquito de, tiene el sartorio ya acortado, porque si miran esta rótula ya está mirando. Hay que verlo bien después en la evaluación postural estática de frente, habría que ver bien, pero ya si miran acá, su rótula está mirando, que ver, está mirando hacia lateral, ¿no? Así que algo más debe estar pasando. Pero bueno, la idea de esta situación es evaluar el sartorio y el tensor de la fascia lata. Si tenemos un acortamiento del sartorio, la pierna se va a dirigir hacia medial, y si tenemos un acortamiento del tensor de la fascia látea, obviamente va a ser todo lo contrario. eh, la pierna va a tener una desviación hacia la lateral, ¿sí? El tensor de la fascia lata también se puede también se puede evaluar con el overtest, ¿sí? Cualquier cosa también está explicado en la Biblia. El overtest lo vamos a tratar de hacer en clase también. Y esto es una forma muy sencilla de evaluar los isquiotibiales, acortamiento de los isquiotibiales. O sea, hay gente que ni siquiera puede, no le llegan las manos a sobrepasar las rodillas. Y eso es cuando flexiona el tronco hacia adelante. Entonces, eso es un claro acortamiento de isquiotibiales. Es también muy frecuente, pero también es un tema muy frecuente, una gran predisposición a los desgarros isquiotibiales que se dan en la mayoría de los deportes en los que se combina el correr con velocidad o con movimientos explosivos, y ahí se producen los desgarros de isquiotibiales. Bien, ¿y cómo solucionamos todos estos desbalances o asimetrías que les fui mostrando durante toda esta clase? Nos agarramos la cabeza y decimos, ¿y ahora qué hacemos?
Y en realidad, como les había dicho anteriormente, aquellos músculos que están acortados o tensos tenemos que lograr flexibilizarlos y aquellos que están débiles o alargados tenemos que fortalecerlos. Para eso, un gran aliado es tanto el kinesiólogo que se dedica específicamente a lo deportivo, que eso estaría bueno siempre encontrar o trabajar en equipo con un kinesiólogo especializado en deporte. Pero además también con los preparadores físicos, ¿sí? Ellos tienen mucha imaginación y los que les gusta pensar en distintos ejercicios son ellos y seguramente algo se les va a ocurrir para poder mejorar ciertos grupos musculares. Pero básicamente tenemos cuatro ejercicios que nos van a ayudar en todas estas cuestiones de las posturas con todas sus variaciones, ¿sí? Uno parece que dice cuatro ejercicios, pero después cuando uno le agrega inestabilidad a ese ejercicio o alguna asimetría, o sea, que se haga unipodal o bipodal, dependiendo, que se le agregue velocidad o que se le agregue algún tipo de rotación o coordinación. O asimismo se le puede agregar resistencia con bandas o contrarresistencia con pelotas, y cada vez van saliendo cosas más, no son complejas, sino más creativas para poder dar funcionamiento a los distintos grupos musculares. Esos cuatro ejercicios básicos se convierten en el todo, ¿no? Que con esos cuatro ejercicios, con todas estas variantes, terminamos trabajando todos los grupos musculares. Esos ejercicios básicos son las planchas, ¿sí? Con todas sus variaciones, cada vez existen más, ¿sí? Todo lo que es elevación de cadera para trabajar el core, ¿sí? Bueno, en las planchas también trabajamos el core, pero todo lo que tiene que ver las elevaciones de cadera, en donde trabajamos mucho lo que es los glúteos y piramidal también. Después tenemos todo lo que es los ejercicios abdominales con todas sus variantes, sí que también acá si cruzamos trabajamos abdominales y con las planchas trabajamos mucho las espinales. Y después tenemos todos los ejercicios de cadena cinética cerrada. ¿Qué significa ejercicio de cinética cerrada? Es que en una parte del cuerpo, o sea, los pies o las manos están apoyados o en la pared o en el piso, ¿sí? Es algo cerrado. Eh, yo puse las sentadillas, pero hay varios ejercicios de cadena cinética cerrada. La sentadilla son, como les decía, en sus variantes se terminan trabajando un montón de grupos musculares. Las sentadillas pueden ser las normales, las sentadillas con TRX, sentadillas unipodales, sentadilla a una pierna, que sería pistola, sentadilla con salto, con peso, no sé, sí, mira, acá en el dibujito está subida a una hemisfera con inestabilidad, o sea, hay millones de variantes que nos van a permitir mejorar todo esto que venimos hablando. Y luego después no nos podemos olvidar también de la flexibilidad. ¿Cómo me imagino yo que sería lo ideal o lo también muchas veces trato de, de de mejorar mi práctica como médica deportóloga? O sea, yo me imagino haciendo una evaluación postural y es lo que hago. Y cuando lo mando a kinesiología, yo le digo qué debería hacer el kinesiólogo. Quizás después el kinesiólogo haga su propia evaluación y saque sus propias conclusiones, pero por lo menos yo también ya estoy contribuyendo a decirle en qué debería trabajar y le estoy ahorrando también bastante tiempo, ¿no? Que bueno, determinado dolor está, eh, por ejemplo, que a mí me consultan por un síndrome rotuliano, un síndrome femoropatelar, y es muy común que en las mujeres en realidad ese dolor se deba a una debilidad en el glúteo medio, que se debe a una amnesia glútea que las mujeres tenemos bastante, ¿no? Tenemos por ahí dificultad en la contracción conjunta de todo el músculo
o no usamos directamente el glúteo medio, entonces el dolor de la rodilla, que el paciente lo puede decir como es un dolor en la cara anterior de la rodilla, en realidad el problema está en el glúteo, en la amnesia glútea, ¿sí? Entonces, si yo ya encuentro eso en una evaluación postural, en mi prescripción de 10 sesiones de kinesiología, le voy a escribir también, prescribir al kinesiólogo qué debería trabajar y qué debería prestar atención, ¿sí? Y a mí me encantaría también una devolución cuando yo vuelvo a ver a ese paciente, que, bueno, el kinesiólogo me diga, trabajé tal cosa, tal cosa, tuve beneficios en estas quizás no tanto, que otras evaluaciones o si es necesario pedir algún examen complementario, porque obviamente hay patologías que no están relacionadas a lo muscular y habría que buscar otras causas, pero en general todos los desbalances, asimetrías, dolores musculoesqueléticos se deben a una mala postura o a un sobreuso o un uso indebido. Bien, entonces como conclusión principal es que cuando si ustedes no se van a dedicar a la deportología, ¿sí? Sepan que los deportólogos hacemos una buena evaluación postural cuando tienen una reconsulta por algún dolor osteomuscular, saber a quién derivarlo, sí, a kinesiólogos. También me había olvidado de las terapistas ocupacionales que hacen buenos diagnósticos. Trabajar también con el preparador físico. Y obviamente con nutricionista y psicólogo, ¿sí? Muchas veces los dolores osteomusculares están relacionados al peso del paciente, al paciente obeso. Uno puede sospechar en los obesos que, bueno, los pies planos, el valgo de rodilla y todo está relacionado primero a la obesidad, y después veremos si podemos corregir esos desbalances, pero primero y principal hay que lograr que baje de peso, porque si no, eso sí que no lo vamos a poder corregir por más que le demos 30 sesiones de kinesiología, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante trabajar junto a un nutricionista y obviamente de la mano de la psicología. Por un lado, en los atletas, porque se ha visto que la cuestión psicológica en lesiones, tanto cuando se produce una lesión como en su recuperación y rehabilitación, la psicología es fundamental. Y en el caso de las personas obesas, nada, también tratarlo con psicólogo por el tema de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ser parte de un trabajo interdisciplinario, y nada, tener a todos estos aliados para poder lograr un buen resultado en estos pacientes con dolores crónicos osteomusculares. Bueno, creo que si me olvidé algo, lo vemos en los laboratorios, seguramente me haya olvidado de algo. Y nada más, el PowerPoint lo vamos a convertir en PDF, así también lo tienen como ayuda bibliográfica. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos la próxima.